Bienvenidos a todos. Esta presentación brinda una guía práctica para redactar un artículo sólido de investigación clínica ortopédica. Primero, definir el alcance. Es una investigación que utiliza datos de pacientes y busca influir en la atención clínica. Así, los diseños comunes para estos estudios son los de cohortes, casos y controles, transversales, ECA o ensayos pragmáticos. Los resultados claves son la estimación de afectaciones, los daños, la generalizabilidad y las conclusiones relevantes. Por ejemplo, reduce el método de fijación A la reintervención en comparación con el método B. Es clave aclarar expectativas. La mayoría escribirá estudios observacionales y a veces ensayos. Un error común es forzar un diseño que no se ajusta a la pregunta. Por ejemplo, para artículos originales y datos nuevos de pacientes, el metaanálisis usa síntesis cuantitativa de datos existentes y en informes de casos en serie generas hipótesis, pero es un artículo de menor evidencia. Luego hay que dedicar aquí un tiempo considerable. Este es el paso más importante. Buenos ejemplos de picos son en adultos con fracturas cerradas de fuste en niños. El clavo fresado IM disminuye el riesgo de fractura. Así que desea tener una pregunta clínica muy clara. La población, quién es exactamente, la intervención o exposición que se prueba, la comparación, cuál es la alternativa y el resultado, un resultado primario clínicamente relevante. Después hay que argumentar por qué vale la pena este estudio. Es como un argumento de venta, pero con pruebas. Hay que mostrar la carga, prevalencia, coste, discapacidad y complicaciones. Hablar de la incertidumbre, variaciones en la práctica o pruebas contradictorias, y del impacto, cambios en decisiones si los resultados son ciertos. Finalmente, la viabilidad. Se pueden medir los resultados de manera fiable y ética. Esta introducción debe presentar este argumento en 3 o 4 párrafos. Si no puedes explicar el problema clínico, tendrás que reconsiderarlo. Luego debes realizar una búsqueda bibliográfica que informe tus métodos, no solo tus antecedentes. Los alumnos suelen leer las conclusiones, en vez de métodos y limitaciones. Asegúrese de usar medidas validadas, indicaciones o criterios radiográficos de otros. Cuestione el dogma. Métodos antiguos pueden estar sesgados o ser poco potentes. Pregúntese si estudios previos consideraron factores de confusión clave. Resultados predefinidos. ¿Cómo manejaron las leyes de seguimiento? Su método debe ser defendible y no meramente convencional. Seleccionar el diseño de estudio correcto. Explicar el equilibrio de forma simple. La comunidad no sabe cuál es mejor. Los diseños observacionales son comunes y valiosos, pero hay que tratar los sesgos de selección o confusión. Los multicéntricos aumentan la generalización y el tamaño de la muestra, pero complican la coordinación. Así que las decisiones claves son prospectiva, retrospectiva, un solo centro multicéntrico. ¿Qué diferencia hay entre los estudios observacionales y los ECA? Esta diapositiva explica por qué existen las listas de comprobación de informes. Los estudios observacionales requieren definiciones claras y manejo de factores de confusión. Los ensayos necesitan ocultar la asignación, cegamiento si es posible, y flujo consort. Resultados especificados, análisis transparentes y limitaciones honestas. Población de estudio y muestreo. Aquí los lectores deciden si los resultados aplican a sus pacientes. Es crucial que los criterios de inclusión y exclusión sean claros. El entorno, si es un centro de trauma o comunidad, y el nivel de experiencia del cirujano. Todo esto es esencial aclarar. Haga seguimiento de los pacientes elegibles e incluidos en el análisis. Sea preso. No basta con adultos con fracturas de tibia. Abierto. Clasificación AO de la O, politraumatismo, etc. Incluso en trabajos retrospectivos, describe la población fuente y cómo se identificaron los registros. Resultados. Definir, priorizar y medir.
Un error común es tener demasiados resultados. El resultado principal debe determinar el tamaño de la muestra y el análisis. Evite el reetiquetado post-hoc. Nuestro resultado principal fue: los revisores lo notarán de inmediato. Así que, asegúrese de tener indicadores validados, definiciones radiográficas estándar, umbrales clínicamente importantes, y siga con ellos. Sesgo y confusión. Hay que identificarlos y tratarlos. Sesgo de selección. ¿A quién se trató y cómo? Está en el artículo. Sesgo de información. Clasificación errónea de la experiencia o exposición sobre el resultado. Confusión. Diferencias de base que influyen en los resultados. Herramientas, modelos multivariantes, métodos de propensión, análisis de sensibilidad. Es importante aprender la mentalidad del sesgo. Asuma que sesgo. Demuestre cómo lo ha mitigado. De un ejemplo concreto. Los pacientes más enfermos reciben implantes diferentes. Sin ajuste, el implante parece peor. En entornos con pocos recursos, incluso una simple discusión dirigida, un gráfico cíclico puede reforzar la credibilidad. Así que aborda su frente, y el punto clave es asumir siempre que existe un sesgo. Ahora, tamaño muestra y potencial. Asegúrese de que sea clínicamente significativo. Asegúrate de tener suficiente potencia para estudio. Considera la deserción y datos faltantes, y si la potencia es baja, sé explícito. El análisis de potencia no es solo para ensayos prospectivos, aclara lo que puede detectar tu estudio. Estudios retrospectivos pueden calcular efectos detectables. No concluyas equivalencias o ausencia de diferencias con datos de baja potencia. Ahora el plan de análisis estadístico, de nuevo sencillo, alineado y transparente. ¿Qué significa esto? Alejar a la gente de la búsqueda de p-valores. Indique la precisión. Si hay agrupaciones por cirujano o hospital, use modelos mixtos o medidas robustas. Si hay datos faltantes, describa cantidad, patrón y enfoque. Son puntos importantes a considerar. Informe el tamaño del efecto e intervalos de confianza, no solo valores P. Predefina análisis de subgrupos y trate los datos faltantes. Escribe siguiendo la disciplina IMBRAD. Si algo no está en los métodos, no debe aparecer en los resultados. Si es una decisión o interpretación, debe ir en la discusión. El IMBRAD no es burocrático, es una estructura lógica que evita confusiones. En la introducción, explica por qué es importante la pregunta, cuál es la laguna y cuál es el objetivo y la hipótesis de este trabajo. En el método, detalla lo que planeaste y lo que hiciste. Debe dar suficiente información para que otros reproduzcan su trabajo. En los resultados, expónselo lo encontrado. Aquí no se interpreta. En la discusión, hable de comparaciones, limitaciones, implicaciones e interpretación respecto a la literatura existente. Aquí tenemos un artículo de ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado de trauma, el ensayo SPRINT. Este es por Bandali et al. Ensayo aleatorio de fresado frente a no fresado. Estoy clavando para fracturas de tibia eje. Fue publicado en JBJS en 2008. ¿Y por qué este es el modelo? Tiene una pregunta muy clara, tiene un diseño multicéntrico y resultados muy importantes para el paciente. Así que use el SPRINT como un ejemplo de ECA de trauma ortopédico estándar de oro. Lo importante son criterios de elegibilidad claros, reclutamiento multicéntrico, resultados primarios preespecificados, relevancia práctica y notificación clara de daños. Debe discutir por qué el multicéntrico es importante, aumenta el tamaño de muestra y la validez externa, mostrar cómo el estudio enmarca el equilibrio e incertidumbre clínica. Es una gran muestra para seguir. Ahora, Podvinalorex, porque la introducción presenta la incertidumbre clínica, los métodos definen claramente las intervenciones, lo que es fresado y no fresado, y abordan la aleatorización y seguimiento en resultados. Informa resultados con transparencia, no oculta complicaciones, y en la discusión evita afirmaciones exageradas,
reconociendo puntos fuertes y débiles de las pruebas. Por ejemplo, fracturas abiertas y cerradas, además. Este es un buen ejemplo para reflejar esta estructura en su propio son. Ahora el ejemplo 2, otro estudio en la artroplastia Eversete aspirina versus rivaroxaban. Este es por Anderson et al. Y fue publicado en el New England Journal of Medicine en 2018. Y es un modelo de estudio porque tiene un diseño pragmático, un punto final clínicamente significativo y un flujo y análisis claros. Hablas de un diseño clínico muy común. Aspirina frente a la estrategia OAC en cuanto a la claridad de sus puntos finales, como hemorragia sintomática y TEV, y la transparencia en el flujo de inscripción y análisis. Debes aprender a escribir de forma sucinta, frases cortas, voz activa y con mínima jerga. ¿Por qué este ensayo resulta tan... Es muy fácil de leer. Es una excelente lección de redacción porque los métodos se pueden reproducir, la elegibilidad, la asignación, los resultados y los seguimientos están detallados, los criterios de valoración son relevantes para el paciente y se miden consistentemente, y las figuras y tablas transmiten claramente el mensaje. El texto las complementa, y en la conclusión los datos realmente coinciden. No hay exageraciones ni sobreexpresión de los hallazgos. Ahora, algunas de las trampas de importancia clave que se deben seguir. Muchas pruebas incrementan los falsos positivos. Los demostradores de estrés siempre informan y los analizados presentan falta. Disciplina lingüística. Es importante mencionar asociado con en estudios observacionales. Las causas se reservan para los ECA, porque la causalidad es algo diferente de la asociación. Así que algunas de las trampas a evitar son objetivos vagos o resultados primarios múltiples, afirmaciones post-hoc de subgrupos sin preespecificación, planes de no confusión en trabajos observacionales, conclusiones exageradas, pruebas de palabras definitivas como eso, tablas y figuras importantes, denominadores ausentes, seguimiento poco claro, y usar demasiados adjetivos como novedoso, esto o aquella presentación. Por último, la guía de presentación de informes. Utilízalas como herramienta de escritura. Tu estroboscopio, tu consorte no son solo acrónimos, se usan para estudios observacionales. Usa consort para ensayos aleatorios. No garantizan una buena ciencia, pero evitan emisiones evitables de... No son meros obstáculos burocráticos, son listas de comprobación que trazan las expectativas de la revisión por pares. Así que es bueno seguirlas y tener el hábito de utilizarlas como guía. La sección de redacción, métodos y resultados, al revisar la lista de comprobación, te asegura que tienes la información correcta para presentar adecuadamente. Y lo que es aún más importante, ¿cuál es el mensaje clave que quieres que la gente se lleve a casa? Termina regresando al tema principal. El objetivo no es solo publicar, sino que el conocimiento adquirido realmente mejore la atención al paciente. La cuestión aquí es que incluso en entornos donde los recursos son limitados, las preguntas bien formuladas y los métodos transparentes pueden producir trabajos que sean publicables. Emplea hojas de trabajo para planificar tu estudio. Imagina un artículo clínico como un argumento bien estructurado. Tienes una pregunta precisa. Usas métodos rigurosos basándote en la literatura. Reconoces honestamente tus limitaciones. Si el estudio no influirá en tu decisión, reconsidera el proyecto. Reflexiona sobre estos aspectos, con claridad y mucho antes de comenzar el trabajo, no después de finalizarlo. Por lo tanto, aquí en el apéndice de este documento encontrará la lista de verificación de Strobe. Esta lista de verificación es fundamental. Son elementos que debes seguir cuidadosamente. Y actúan como una especie de recordatorio abreviado. Para la presentación es importante utilizar la lista de verificación de Strobe completa, que es adecuada para el diseño. Además, asegúrese de que, como sabe, utiliza la red ecuatorial para acceder a listas de verificación descargables que puede encontrar disponibles en línea. Así que, de nuevo, ahora para Consort, para los ECA, de nuevo mirando esto para la presentación de informes de ensayos, utilice la consola 2010 lista de verificación y diagrama de flujo.
Los puntos clave son la consola, obliga a la transparencia acerca de quién fue incluido y lo que pasó a ellos. Siga esto y podrá diseñar estudios bien pensados, bien realizados y que proporcionen resultados que sean significativos para los lectores. Gracias a todos y espero que esto les haya sido útil.